En su trastorno obsesivo compulsivo que padece López de dañar a todas las personas que no están de acuerdo con su cuarta transformación, que tiende a llevarnos a un sistema de gobierno como el de Venezuela, concretamente un comunismo. López acaba de anunciar su plan C, que no es otra cosa que ahora atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo reformas a modo, o sea, a su servicio, para que, según él, sea el pueblo el que nombre a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que los miembros de la Corte son conservadores, corruptos, al servicio de las oligarquías. Luego, sin ninguna prueba de lo que López está denostando, simplemente porque está enojado porque los ministros de la Corte le pararon su ley del INE, que es inconstitucional. Además, la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército, que debe ser de orden civil, como lo establece el artículo 21 de la Constitución. Y como López es un sujeto que tiene una concepción anormal de la realidad y además una personalidad también distorsionada, como un esquizofrénico, ahora se lanza en su mañanera para anunciar esas reformas, como lo compruebo. Una etapa nueva de auténtica democracia en México, porque fueron siglos de imposiciones, de simulación, de fraudes, de imposiciones. Mucho tiempo en que se engañó de que había democracia y en realidad dominaba la oligarquía. Era siempre el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, no el gobierno democrático, que es el gobierno del pueblo, de todos. Entonces ya las cosas son de otra manera, afortunadamente. Desde luego hay añoranzas, nostalgia por lo de antes, por la antidemocracia, por la simulación, por las imposiciones, por la corrupción que imperaba. Y ahí andan los del bloque conservador, con su ahora supremo poder conservador, que está situado en el Poder Judicial, en la Corte. Pero eso tiene remedio. Y eso se resuelve con el método democrático. Por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo, para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne en México a plenitud, que ya se acabe con el elitismo. Bueno, de lo que está expresando López en su mañanera de hoy, 10 de mayo,
del 2023, se desprende claramente que el país ya se encuentra al amparo de un loco dictador, en donde la Constitución ya no es el órgano que frena los actos de las autoridades, sino que la autoridad ya hace de su palabra la ley. Y por otro lado, pues López está loquito de plano, porque no entiende o no quiere asimilar que el pueblo tiene la soberanía de la nación, pero los derechos y obligaciones de los ciudadanos son votar y ser votado, hacer uso del derecho de petición y además participar en los asuntos políticos del país, entre otros. Pero no está contemplado en la Constitución que puedan elegir o nombrar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aunque hubiere cambios constitucionales, eso sería imposible porque iría contra el artículo 41 de la Constitución Federal, que establece que el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. Es decir, que el pueblo no está facultado para nombrar a los poderes de la Unión, concretamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el procedimiento constitucional es que el Senado, según el artículo 76, fracción 8 de la Constitución Federal, es el que designa a los ministros de la Corte en base a una terna que manda el presidente de la República. De tal manera que a López le faltan las orejas y le falta rebuznar, porque se cree que es el non plus ultra y cree que su palabra es la ley. Pues aunque de facto vivimos ya en una dictadura, de jure, o sea, de derecho, está imperando la Constitución y López no puede tomar la Constitución para limpiarse las patas rajadas, porque los ciudadanos mexicanos, con la soberanía que nos otorga la Constitución, estamos dispuestos a pararle los tacos a este psicópata esquizofrénico, porque una cosa es que López esté destruyendo al país y otra que quiera imponernos su psicología de masas al pueblo pensante y razonable que todavía existe en este país. En conclusión, yo quiero dar mi opinión de que efectivamente todos los actos de gobierno son actos absolutistas, actos de un dictador, y que el pueblo debe ejercer en los asuntos políticos del país el derecho de petición. Y en este caso, mi opinión es que López debe de pararse inmediatamente de hacer esas locuras de que el pueblo sea el que nombre a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ello provocaría una especie de subversión al orden constitucional, y eso se castiga como traición a la patria. Y que aún en el caso de que con sus masas pagadas, el ejército, la Guardia Nacional, la delincuencia organizada, llegare a ganar las próximas elecciones, hay organismos internacionales como la OEA, que quiere desaparecer también, como la Organización Mundial de las Naciones Unidas, etcétera,
que intervendrían para poner en paz a este dictador aldeano. Muchas gracias.